La regla 52 tiene que ver con la apelación, el certiorari y la certificación. Estos procedimientos que les acabo de mencionar no solamente se tramitan de conformidad con lo dispuesto en las reglas de procedimiento civil, sino que también hay que tomar en cuenta lo dispuesto en otras leyes, como por ejemplo la ley de la judicatura y cualquier reglamentación o reglas que pueda aprobar el Tribunal Supremo, como el reglamento del Tribunal Supremo. Comencemos con la pregunta de si es posible utilizar el mecanismo del certiorari para revisar una orden o resolución del Tribunal de Primera Instancia en el Tribunal de Apelaciones. ¿Podría hacerse esto? La contestación es la siguiente. El principio general es que no, pero hay unas excepciones a ese principio general. Esas excepciones aparecen en la regla 52, que nos dice que son las siguientes. Por ejemplo, si esa orden o resolución se dio en un asunto reglamentado por la regla de procedimiento civil número 56, que tiene que ver con los remedios provisionales para garantizar, para asegurar la efectividad de una sentencia, o si se dieron la orden o resolución en el contexto de un injunction bajo la regla 57 de procedimiento civil, o si se dio en el contexto de una denegatoria de una moción de carácter dispositivo. Es una moción de carácter dispositivo, una moción que si se declara con lugar, terminaría el caso, se dispondría del caso. Un ejemplo de una moción dispositiva es la moción de sentencia sumaria que conocemos bajo la regla 36. Además de estas excepciones, la regla nos dice que hay unas pocas más. ¿Cuáles son esas excepciones? Pues si la orden o la resolución gira en torno a la admisibilidad de testigos o peritos. Otra excepción sería si tiene que ver, si está relacionada con algún asunto relativo a lo que conocemos como un principio de privilegio evidenciario. También las anotaciones de rebeldía, no solamente la anotación en sí, sino que también la jurisprudencia nos ha aclarado que este concepto de la anotación de rebeldía en la regla incluye la denegatoria para levantar una anotación de rebeldía. Otra excepción sería los casos de relaciones de familia. Y por último, aquellos casos que son de interés público o que plantean una situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso de la justicia, un fracaso irremediable de la justicia. Según la jurisprudencia, procede bajo este concepto de lo que sería un fracaso irremediable de la justicia si hubiese que esperar, procede revisar una determinación, una orden del Tribunal de Primera Instancia descalificando a un abogado. Más allá de estas excepciones que les he dado, siguiendo el principio general que les mencioné, entonces cualquier
otra resolución u orden del Tribunal de Primera Instancia de carácter interlocutoria deberá ser, si se desea, si es meritoria, revisada en la apelación que se podría interponer ante el Tribunal de Apelaciones. ¿Cuánto tiempo hay para interponer un certiorari o una apelación? Esto nos lo contesta la 52.2 y nos dice que en el caso de las apelaciones al Tribunal de Apelaciones o al Tribunal Supremo para revisar sentencias se debe hacer dentro del término jurisdiccional de 30 días desde el archivo en autos de la copia de la notificación de la sentencia dictada por el tribunal apelado, que es un término jurisdiccional, es un término fatal, un término que si no se cumple los 30 días, entonces el tribunal al cual se está apelando carece de jurisdicción, por eso se llama jurisdiccional, carece de jurisdicción para entender en el asunto. La 52.2 también nos habla de los plazos para el certiorari. En primer lugar, veamos el certiorari al Tribunal de Apelaciones. ¿Para qué? Para revisar las resoluciones finales en procedimientos de jurisdicción voluntaria. O los unimos porque el término es el mismo, al Tribunal Supremo, un certiorari al Tribunal Supremo, en casos de sentencias o resoluciones del Tribunal de Apelaciones en recursos de apelación, o en sentencias o resoluciones finales en recursos de certiorari en procedimientos de jurisdicción voluntaria. En estos casos, el término para presentarlo es un término jurisdiccional de 30 días. Veamos el certiorari, pero con propósitos distintos de revisar otras cosas. El certiorari al Tribunal de Apelaciones para revisar una resolución u orden del Tribunal de Primera Instancia, aquel del cual hablamos al principio de este video, o al Tribunal Supremo para revisar una sentencia, resolución o resolución final del Tribunal de Apelaciones en un recurso discrecional. O tercero, para revisar cualquier resolución interlocutoria del Tribunal de Apelaciones. Esos casos, el certiorari se debe presentar igualmente en un término de 30 días. Pero ese término, en estos casos, no es de carácter jurisdiccional, sino de cumplimiento estricto. ¿Qué quiere decir de cumplimiento estricto? Que hay que cumplir con el término. Hay que hacerlo en los 30 días que establece la regla. Y si no se presentan esos 30 días, pues no se aceptaría ese certiorari. Pero a diferencia de el plazo jurisdiccional o término jurisdiccional, el tribunal, en el caso del término de cumplimiento estricto, no pierde la jurisdicción para ver el asunto. Es decir, pudiera aceptar el tribunal un documento presentado, digamos, un día más tarde, el día 31,
si así se le justifica al tribunal. Así que hay que hacer estos últimos que les hablé, presentarlos en 30 días de cumplimiento estricto, pero la misma regla dice prorrogable, porque el tribunal no pierde la jurisdicción. Prorrogable el término de 30 días cuando medien circunstancias especiales que deben estar sustentadas en la solicitud de cerciorario. ¿Qué sucede cuando el ELA es parte en un pleito en cuanto a una apelación o cerciorario? ¿Cuál es el efecto, si alguno, en cuanto a estos términos? Dispone la regla que cuando el ELA, sus funcionarios o una instrumentalidad pública o un municipio sea parte en un pleito, entonces opera lo siguiente que voy a decir a continuación, pero antes de decirlo quiero destacar algo. No he mencionado en esta lista a las corporaciones públicas. Esto que voy a mencionar no aplica si una corporación pública es parte en un caso. Tiene que ser el ELA, municipios, funcionarios o instrumentalidades públicas. Pues bien, si una de esas cuatro que está en la lista que acabo de mencionar es parte en un pleito, entonces la apelación para realizar una sentencia o una resolución del tribunal de primera instancia o un cerciorari para revisar las sentencias o resoluciones del tribunal de primera instancia de apelaciones, se presentan en el término jurisdiccional, importante, jurisdiccional, de 60 días. ¿Desde cuándo? Desde la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la sentencia o resolución recurrida. O, aquí tenemos algo distinto, desde la fecha del depósito en el correo de esa notificación. Si esa fecha del depósito en el servicio postal fuera distinta a la del archivo mencionado.